En casa ajena, el aire frío se filtra como un reproche silencioso, helando los huesos que tanto han dado. Lo entendí el día que Raquel García me abandonó con las llaves en la mano y el perro a mis pies, tratándome como un estorbo en su nueva vida con Daniel Herrera. Andrés García no se molestó en aparecer, Marisa García fingió olvido, y mi nieta Elisa, con sus ojos inocentes, fue arrastrada lejos sin una palabra. No vertí lágrimas. Ni en ese momento ni en los vacíos que siguieron. Soy Margarita García, la que perdió a Jorge García pero no su dignidad, una madre que un día cesó de esperar milagros. Y empecé a avanzar. Pausado. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo ya no sabe dormir del todo. Hay un silencio en las madrugadas que solo conocen las mujeres mayores, ni amenaza. Ni consuelo, solo aire que roza la piel sin pedir permiso. Encendí la cocina de gas. La llama tardó en salir, como si también se despertara de a poco. Preparé café, del de verdad. No esas cápsulas que huelen a nada, y lo dejé reposar en la vieja cafetera italiana que Jorge me regaló el primer año que nos mudamos aquí. No sabía si hoy alguien lo tomaría, pero igual lo hice. Y por un segundo, pensé en cerrar los ojos y no volver a abrirlos. No por tristeza. Por cansancio, quizá. Por ese tipo de agotamiento que no nace en las piernas sino en la espalda del alma. Sobre la mesa, desplegué el mantel blanco con bordados celestes que hice a mano cuando Raquel tenía 6 años. El mismo que usé en su comunión, y luego en su primer cumpleaños de casada. Lo planché anoche, en silencio, mientras la televisión murmuraba noticias sin alma. Lo extendí con cuidado, alisando las esquinas con las palmas abiertas. Caminé hasta el pequeño huerto, corté unas ramas de romero y unas hojas de laurel. Luego fui al mercado. No dije mucho, solo sentí cuando me preguntaron si lo de siempre. Volví con pescado fresco. Un racimo de uvas negras, pan candeal y un par de flanes de huevo. Raquel siempre decía que el mío no le quedaba igual. Al volver, puse la radio. Música suave. Tal vez un bolero. No le presté atención. Dejé el pescado en la nevera y pelé patatas con parsimonia. Me gusta ese sonido cuando la piel cae en tiras delgadas sobre el cuenco. Es un idioma sin letras que solo entienden las manos. Limpié los cristales del salón con vinagre y papel de periódico. El mismo ritual desde hace décadas. En el cristal, mi reflejo ya no me sorprende. Lo reconozco con resignación, la mujer delgada de pelo corto, encanecido, con los ojos hundidos, que mueve las cosas sin hacer ruido. Mi cuerpo ya no es mío. Es de los años, del servicio. De los otros. Abrí el armario del recibidor y saqué los abrigos viejos que usaban mis hijos de pequeños. Uno aún conserva una etiqueta con el nombre de Andrés, escrito en marcador azul. Lo olí. Todavía huele a colegio. En la entrada, barrí las hojas secas que el viento empujó hasta el umbral. Las reuní en un montón con cuidado, como si fueran cartas viejas. El sol empezaba a filtrarse entre los naranjos del patio. El aire olía a algo limpio, aunque por dentro, algo seguía oliendo a encierro. Puse la mesa para 6. Aunque sabía que seríamos 5. Y los cubiertos buenos, los que solo se sacan cuando viene la familia. Coloqué una servilleta blanca en cada plato, doblada en triángulo. En el mío, dejé una flor de romero encima. No sé por qué. Me senté un momento en la silla junto a la ventana. Cerré los ojos. Escuché ladrar a un perro a lo lejos. No era Fito aún, pero pronto vendría. Vendrían todos. Y aunque la casa estaba lista. El ruido de ruedas de maleta rozando las piedras del patio, el motor del coche apagándose con ese jadeo final, las voces agudas, apresuradas, felices, pero ajenas. Me quedé sentada en la cocina. Con las manos aún húmedas de haber lavado la lechuga. Me la sequé en el delantal y me levanté con esa lentitud que no tiene que ver con la edad. Sino con la intuición de que uno no está invitado del todo, aunque viva en la misma casa. Aquella tarde, Rosario llegó con una mujer bajita, de cabello blanco trenzado con esmero. Traía una bolsa de tela donde guardaba unas telas ya empezadas. No dijo mucho. Solo un buenas tardes y una mirada que parecía pedir permiso para estar viva. Nos sentamos como siempre, alrededor de la mesa, cada una con su labor en las manos. Nadie le preguntó nada. Ni por qué venía. Ni quién era.
ni que le dolía. Porque en ese pequeño espacio que hemos creado, nadie exige una historia. Basta con la presencia. Con el hilo que pasa entre los dedos. Con el suspiro cuando alguien termina un borde sin que se note el nudo. La mujer, que más tarde supe se llamaba Ángeles, volvió la semana siguiente. Y la otra. Y en la cuarta, habló. No mucho. Solo dijo. Me quitaron la casa. Y después, me quitaron la palabra. Lo dijo mientras bordaba una esquina de mantel con un pequeño hilo azul. Nadie interrumpió. Nadie lloró. Pero sentí que todas lo hicimos por dentro. Fue entonces cuando empecé a notar algo. Muchas de las que venían no solo buscaban compañía. Buscaban un lugar donde su voz no fuera una carga. Donde sus historias no fueran compadecidas, sino escuchadas con respeto. Así nació la idea. ¿Qué pasaría si escribiéramos no solo lo que yo viví, sino también lo que ellas? Mis compañeras silenciosas, ¿me habían confiado con los ojos? No como un libro. No como una denuncia. Sino como una carta colectiva para quienes todavía creen que las mujeres mayores desaparecen cuando dejan de ser útiles. Esa noche, escribí en el cuaderno rojo. Hoy Ángeles trajo lentejas y bordó silencio. Mañana, quizás, le prestemos palabras. Durante las siguientes semanas, fui escribiendo sus fragmentos, sus pausas, sus gestos. Me sentaba después de la cena, con la lámpara pequeña encendida, y escribía como si rezara. Con cuidado. Con humildad. Tratando de no romper nada al tocar sus memorias. Escribí de Pilar. Que fue profesora durante 30 años y ahora vivía en una habitación alquilada porque su hija necesitaba más espacio para la nueva familia. De Ana. Que vendió su anillo de bodas para ayudar a su hijo a montar una frutería, y ahora compraba las manzanas con monedas contadas en la tienda de enfrente. De Juana. Que cuidó a su suegra durante 17 años sin vacaciones, y el día de su entierro, su yerno le preguntó si ya tenía otro sitio donde ir. Sus historias no tenían gritos. Ni titulares. Eran historias de servilletas dobladas con cariño. De cafés enfriados esperando a alguien que no llegaba. De puertas cerradas con doble llave desde dentro. Un día, sin planearlo. Leí uno de los textos al grupo. Lo hice con voz temblorosa, sin mirar a nadie. Al terminar, hubo un silencio largo. De esos que no duelen, pero sí pesan. Después, Rosario murmuró. Eso también me pasó a mí. Y en ese instante supe que había hecho lo correcto. Comenzamos a leer uno cada semana. A veces lo escribía yo. Otras, lo dictaban. O lo tejíamos entre todas. Como una colcha hecha de frases que alguna vez nos arañaron la piel. No buscábamos compasión. Buscábamos dejar constancia. Que alguien, en algún rincón, supiera que existimos. Que antes de que nos llamaran carga, fuimos nido. Antes de que nos empujaran al rincón, fuimos abrazo. Un sábado por la mañana, Rosario me trajo una caja de madera. Dentro había una docena de cuadernillos pequeños, todos encuadernados a mano. Son para repartir en la feria del barrio, dijo. Puse solo iniciales. Nadie sabrá quién es quién. Pero todas estaremos ahí. Me quedé mirándola con una gratitud que no supe decir. Tomé uno. Lo abrí. Y en la primera página, leí. Nos quitaron la casa, pero no la voz. Nos quitaron la cama. Pero no el sueño. Nos quitaron el lugar. Pero no el derecho a recordar que fuimos mujeres completas. Me temblaron los dedos. Pero por dentro, algo se afirmó. Tal vez no volvamos a nuestras casas. Tal vez nuestros hijos nunca pidan perdón. Tal vez nunca nos devuelvan lo que dimos sin condiciones. Pero nos queda esto. Estas páginas. Este hilo invisible entre mujeres que, a fuerza de callar, aprendieron a escucharse. Y en este rincón de cocina con olor a azahar, estamos tejiendo algo más fuerte que el olvido. Memoria compartida. Desde que llegaron los primeros días tibios de abril. Las sillas del patio comenzaron a llenarse sin que yo dijera nada. No sé cómo se corrió la voz. Tal vez por la panadera. Tal vez por las vecinas que pasaban y veían la mesa puesta cada jueves. Pero lo cierto es que, de a poco, mujeres que no conocía fueron apareciendo con algo en las manos, una bufanda inacabada, un bizcocho, una bolsa con botones. Y algo más difícil de ver. Una historia que no sabían si tenían derecho a contar.
No preguntaban si podían entrar. Se quedaban de pie, junto al limonero, esperando que alguien les dijera simplemente: pasa, siéntate. No hace falta hablar. Y yo, cada vez, hacía el mismo gesto, me levantaba, ofrecía un vaso de agua, una servilleta, un rincón de mesa. No porque fuera mi casa, sino porque, por fin, sentía que era la nuestra. Una tarde, mientras tejía con Rosario y Ángeles, entró una señora alta, con el pelo teñido de rojo oscuro, que traía un cartel entre las manos. ¿Es aquí donde se reúnen las del cuaderno?, preguntó. Nos miramos sin saber muy bien qué responder. Ella dejó el cartel sobre la mesa. Era una hoja sencilla, impresa en casa, con el título: Club de Mujeres Invisibles Jueves de Primavera. Y abajo, una frase que me hizo apretar los labios. No venimos a llorar. Venimos a no desaparecer. Así empezó todo. En menos de un mes, ya no cabíamos en el patio. Algunas traían bancos. O se sentaban en el suelo. No importaba. Lo importante era que, por primera vez en años, había testigos. Testigos de lo que vivimos. De lo que seguimos siendo. De lo que nos robaron sin quitar una sola cosa del cajón. Comenzaron a llegar también mujeres más jóvenes. Hijas. Nietas. No venían a ayudarnos. Venían a escucharnos. Y, a veces, a pedir perdón en nombre de otras. Recuerdo a una chica de unos 20 años que, después de oír a Juana contar cómo la habían desalojado de la habitación donde vivió 30 años con su marido, dijo en voz bajita: mi abuela nunca hablaba. Yo pensaba que era porque no tenía nada que decir. Pero ahora entiendo que era porque nadie le preguntaba nada. Y Juana le acarició la mano. Como quien cierra un círculo sin rencor. Una tarde de mayo, escribimos juntas una carta. No iba dirigida a nadie en particular. O quizás sí. A todos los que alguna vez pensaron que una madre, al envejecer, es menos madre. Menos mujer. Menos persona. La firmamos solo con nuestros nombres de pila. Y al final, Rosario añadió una línea que nos hizo reír y llorar al mismo tiempo. No tenemos nada que heredar, salvo lo que aún sabemos hacer con las manos. Esa carta la colgamos en la parada del autobús, en la entrada del mercado, en la farmacia. No como un grito, sino como una campanada suave. Una forma de decir: estamos aquí. Y no queremos molestar. Pero tampoco desaparecer. Un día, una de las nietas de Pilar nos grabó en video, mientras tejíamos. Para que mis amigas vean que no todo lo importante está en TikTok, dijo, riendo. Subió el video a internet, sin decir nombres. Y sin esperarlo, comenzaron a escribirnos mensajes. De otros barrios. Otras provincias. Incluso desde Argentina, donde una mujer escribió: mi madre murió pensando que era un estorbo. Ojalá hubiera tenido un jueves como los suyos. Yo no sabía qué era eso de los algoritmos ni de las visualizaciones. Solo sé que cada palabra leída por otra mujer era como una semilla caída en tierra buena. A veces. Me despierto pensando si esto que vivimos no será solo un espejismo. Un brote primaveral que se irá cuando regresen los fríos. Pero después bajo al patio y las veo. Juntas. Silenciosas. Firmes. Y comprendo que no estamos floreciendo por primera vez. Estamos recordando que alguna vez florecimos. Y que todavía, a pesar de todo, nos queda raíz. Hoy he puesto a secar unas hierbas al sol. He abierto todas las ventanas. Y mientras cuelgo los manteles al viento, pienso en mi hija. Raquel. No he vuelto a saber de ella. Ni falta que hace. Porque aquí, entre estas mujeres sin apellido ni apellidos, he vuelto a ser llamada por mi nombre. Y eso, para una mujer que ya no espera nada, es más que suficiente. Hoy he escrito una carta que no pienso enviar. Está guardada en el segundo cajón de la cómoda, al lado de las cintas que usaba cuando Elisa era pequeña y venía a pasar el verano conmigo. No la escribí para que la lean. La escribí porque hay palabras que se pudren dentro si no las sacas. Empieza así. Querida Raquel. Sé que no esperas noticias mías. Y quizás, si las recibieras, ni siquiera las abrirías. Pero una madre no siempre escribe para ser leída. A veces,
Escribe simplemente para no olvidarse de cómo se llama lo que siente. No supe cómo seguir. Tuve que salir al patio, quitar las malas hierbas entre las macetas. Me manché las manos de tierra. Y solo entonces, entre el romero y la albahaca, encontré las frases que seguían. A veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla. Que la escena del comedor, el plato caído, tu voz diciéndome que no hay sitio para mí, no fue real. Que en cualquier momento vas a abrir la puerta, sonriendo, y preguntando si me queda pan para tostar. Pero no. La casa está en silencio. Tu silencio. Un silencio que pesa más que cualquier palabra. Recuerdo el día que te fuiste. Te llevaste tus cosas sin hacer ruido. No te despediste. Ni siquiera dejaste una nota. Fue como si, al cerrar la puerta, hubieras decidido borrarme. Como si lo que yo fui para ti, pañal limpio, leche tibia, noche sin dormir, hubiera sido un trabajo invisible que caducó al llegar a cierta edad. Yo también me he borrado de muchas fotos tuyas. No por rencor, sino por pudor. Como quien no quiere estar donde claramente no es bienvenida. Sé que te costó perdonarme por las veces que no estuve. Por los errores que cometí sin darme cuenta. Por la exigencia, por el miedo, por el cansancio. No me justifico. Pero tú tampoco fuiste perfecta. Y sin embargo, nunca dejé de abrirte la puerta. Nunca te dejé fuera. Aunque llegaras con la lluvia en los zapatos y la rabia en los ojos. Esta carta no pide disculpas. Tampoco exige nada. Es solo una forma de barrer el polvo de lo que una vez fue amor. Amor torpe. Sí. Pero amor al fin. Amor que cocinaba caldo con el último hueso. Que remendaba calcetines. Que apagaba la luz del pasillo por si tú te olvidabas. Hoy me preguntaron si tengo hijos. Y dije que sí. Porque lo tuve. Porque lo fuiste. Aunque ya no me lemes. Aunque a veces piense que si muriera esta noche, tú no sabrías ni qué día enterrarme. Aún así. En mi memoria. Sigues teniendo fiebre a los 8 años. Y miedo a los truenos a los 11. Aún así. En algún rincón de mi alma vieja. Aún me levanto por si necesitas agua. Cierro el sobre aunque no lo sellaré. Y lo dejo ahí. Entre las cosas que ya no se usan. Pero aún duelen al tocar. Después de escribirla, me siento en el patio. Sin alzar la voz. Yo no supe qué responder. Así que le puse una rebanada de pan con aceite, le hice un gesto con la cabeza, y dije. Quizás. Pero ya no espero que lo diga. Ella se quedó en silencio. Después apoyó su cabeza en mi hombro. Y allí nos quedamos. 2 generaciones de mujeres rotas. Intentando no romperse la una a la otra. Cuando cae la noche, me quedo sola. Recojo los hilos. Sino porque hay memoria. Y mientras tenga memoria. Mi historia no será solo ausencia. Será también costura. Pan caliente. Y mujeres sentadas juntas bajo el sol. Recordando que nadie. Nadie de verdad. Merece ser olvidado en su propia casa. Cada puntada es un recuerdo. Eso pensé aquella tarde mientras cosía un vestido azul marino para la señora Teresa, la del colmado. Había venido con una tela que guardaba desde hacía 20 años. Para cuando bajara de peso, dijo. Pero ahora, con la cadera de titanio y las rodillas como mapas antiguos. Ya no esperaba cambiar el cuerpo, solo quería verse bonita para el cumpleaños de su nieto. Le tomé las medidas en silencio. Sus brazos colgaban como ramas sin hojas. Y su piel tenía la textura de la cera vieja. Pero cuando sonrió al hablar de su nieto, hubo algo en su rostro que aún brillaba. Así era mi vida ahora. Mujeres mayores trayendo historias en bolsas de plástico. Remiendos que hablaban más de sus corazones que de sus ropas. Y yo, sentada en la silla baja, aguja en mano, cosiendo más que tela. Cosiendo el tiempo. Cosiendo mi propia herida. Cuando me mudé al lavadero, no me llevé casi nada. Una colcha, una caja con hilos, unas tazas sin pareja. Y la máquina de coser antigua que me regaló mi madre cuando Raquel nació. Durante las primeras semanas, la encendía solo para sentir que el ruido llenaba el espacio. Era como una respiración artificial en medio del abandono. Pero poco a poco, empezaron a venir. Primero Rosario, que necesitaba acortar unos pantalones. Luego Manuela.
que quería coser un borde nuevo a las cortinas. Y después, sin avisar, llegaron más. No clientes. Mujeres. Como yo. Con la espalda encorvada por años de dar sin pedir. No la rabia. Sino estas cosas pequeñas. Las manos que siguen creando. Los ojos que aún distinguen el azul del gris. Y la fe absurda en que una costura bien hecha puede arreglar algo más que un roto en la tela. Cada semana se fue convirtiendo en ritual. El lavadero, que antes olía a humedad y a silencio. Ahora olía a pan tostado y colonia de lavanda. Poníamos una mesa baja, servíamos té con lo que hubiera a veces cáscaras de limón secas y nos sentábamos a trabajar juntas. No hablábamos mucho del pasado. No porque no doliera, sino porque ya no era necesario nombrar el dolor para reconocerlo en los gestos de las otras. Cuando una lloraba, nadie preguntaba por qué. Solo se le pasaba un pañuelo, se llenaba su taza, se le ofrecía un silencio cómodo. Elisa, mi nieta, empezó a venir más seguido. Se sentaba en un rincón con su cuaderno. Dibujaba cosas extrañas. Gatos con alas, mujeres con vestidos de estrellas, árboles que caminaban. A veces me los enseñaba, y otras los doblaba en 4 y los guardaba como si fueran secretos. Un día me miró y dijo: Abuela, ¿por qué las mujeres que vienen aquí siempre sonríen aunque tengan ojos tristes? La pregunta me cayó como una piedra en el pecho. Pensé en todas esas bocas sonrientes mientras las manos temblaban al sujetar el hilo. Y le respondí: porque cuando se cose, hija, se le da forma a lo que no se puede decir. Empezamos a bordar juntas. Yo le enseñaba a seguir los dibujos, y ella inventaba otros. Donde yo hacía margaritas, ella bordaba lunas. Donde yo ponía líneas rectas, ella hacía espirales. Entre puntada y puntada, fue surgiendo algo que no se podía forzar con palabras: confianza. A veces me hablaba de su madre. De cómo discutía por todo. De cómo se quedaba mirando la tele sin escuchar. De cómo, a veces, creía que su madre estaba triste pero no lo decía. ¿Mamá también cose? Llegué al lavadero y encontré una carta doblada bajo una piedra, junto a la puerta. Era de la señora Pilar, que ya no podía subir la cuesta desde su casa. Decía: Margarita. Me senté en el banco de piedra con la carta en las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí lástima de lo que perdí. Sentí gratitud por lo que estaba haciendo sin saberlo. Una semana después, Elisa trajo un cartel. Lo había dibujado con rotuladores de colores. Tenía flores, una máquina de coser, y letras torcidas que decían: Taller de abuela Margarita. Solo se arregla lo que aún late. Lo colgamos en la ventana. Y esa misma tarde, vino una señora que nunca había visto. Traía un abrigo gris y unos ojos como los míos. Me pidió que le arreglara el dobladillo. Pero mientras hablábamos, me dijo: yo también viví en la casa de mi hija. Hasta que un día dejó de abrirme la puerta. No dije nada. Pero mientras medía el abrigo, sentí que las tijeras cortaban algo más que la tela. El taller creció. No en tamaño, sino en alma. Las mujeres comenzaron a dejar libros, fotos viejas. Telas que ya nadie usaba. Y juntas, hicimos una colcha enorme, con retazos de todas. Cada cuadro tenía una historia. Una pena. Un rezo. La colcha cuelga ahora en la pared del lavadero. Me levanto, me hago un café, y coso un rato antes de que amanezca. Porque la costura, como la vida, no siempre cierra las heridas. Pero al menos, las sostiene. Y en ese sostén, a veces, vuelve a latir algo parecido a la esperanza. Estaba terminando un borde a mano, con hilo crema sobre lino viejo, cuando oí golpear la puerta. Un golpecito, corto, tímido. Ni bolso de marca. Solo una chaqueta de lana gris que parecía heredada, y un recogido mal hecho que dejaba escapar mechones tristes por las sienes. ¿Puedo pasar? Asentí sin decir palabra. No por orgullo, sino porque la voz se me quedó atrapada en alguna costura mal cerrada de mi garganta. Raquel miró alrededor con ojos nuevos. Ojos que, por primera vez, no buscaban evaluar, corregir. Controlar. Se detuvo frente a la colcha colgada en la pared. La tocó con la yema de los dedos, como quien acaricia algo sagrado. ¿Tú hiciste esto? Entre todas,
contesté, bajito. Se sentó en el banco largo de madera, donde tantas mujeres se habían sentado a remendar sus ausencias. Se quedó mirando sus manos. Tenían las uñas sin pintar. Y por primera vez, noté grietas en los nudillos. Como si también hubiese fregado, cocinado, barrido. ¿Cómo has estado?, preguntó. No era una pregunta de cortesía. Era otra cosa. Una búsqueda. Me encogí de hombros. Cosí. Cuidé de Elisa. Cuidé de mí. Supongo que he vivido. Raquel cerró los ojos. Respiró hondo. Yo no. Yo solo pasé los días. Como si fueran una condena. El silencio se hizo largo. Que se nota en los gestos. No supe si sonreír o llorar. Me limité a tomar mi aguja, volver a la tela, y seguir cosiendo como si mis puntadas pudieran responder por mí. Ella me observó un rato. En silencio. Yo fui cruel contigo, dijo, con una voz que ya no era suya. No quería parecerme a ti. Y en ese rechazo, me convertí en alguien peor. Y cuando vi que tú estabas envejeciendo, me dio miedo. Miedo a ser tú. A llegar a vieja y estar sola. A no ser vista. Y en vez de abrazarte, te empujé. Dejé la aguja sobre la mesa. Mis manos ya no temblaban, pero mi pecho sí. Raquel me miró a los ojos. Elisa me dice mamá con respeto, pero te mira a ti con amor. Y no la culpo. No sabes lo duro que es darse cuenta de que uno fue el daño. De que la herida que sangra, la provocaste tú. Sentí, por primera vez, que la mujer que tenía delante no era mi hija. Era una niña asustada. Una que, por fin, se había perdido lo suficiente como para querer encontrarse. No vine a pedirte nada, dijo al fin. Vine a decirte, que si alguna vez quieres hablar. Mirando la puerta cerrada. En el aire quedó el olor de su perfume antiguo, mezclado con algo nuevo, algo más real. Elisa entró poco después, con el pelo revuelto y la mochila cargada de cuadernos. Pensé en todas las veces que imaginé ese reencuentro. En mi cabeza, siempre había sido perfecto. Una disculpa emotiva, un abrazo largo, una reconciliación de película. Pero la realidad fue otra. Fue más sencilla. Más áspera. Más cierta. No hubo redención. No hubo perdón instantáneo. Solo una mujer que entró, dijo lo que tenía que decir, y se fue dejando una rendija abierta. A veces. Abrazando a Raquel de niña. Ambas riendo, cubiertas de harina en la cocina. Y una nota. Yo también me acuerdo. No lloré. No sentí alivio ni rabia. Al menos, no se ha roto. Que todavía puede sostener. Esta mañana ha amanecido distinto. No por el color del cielo ni por la forma en que la brisa mueve las cortinas del patio. Ha amanecido distinto dentro de mí. Como si una puerta pequeña, tan pequeña que siempre pasaba desapercibida, se hubiera abierto justo al lado del pecho, y por allí entrara una luz tibia que no quema. Ahora con sábanas nuevas y una lámpara de noche que hemos elegido juntas. Su respiración, serena y profunda, llega hasta el pasillo. He preparado 2 tazas de infusión. La de ella con anís y tomillo. La mía, manzanilla. No hay prisas. No hay relojes marcando tareas invisibles. Por primera vez, la casa parece respirar conmigo. No soy una carga en el salón ni una sombra en la cocina. Soy presencia. Silenciosa, sí, pero presente. En la pared del comedor hay una nueva fotografía enmarcada. Una que Elisa me tomó en el jardín, con las manos en la tierra y el pelo alborotado por el viento. La colocó sin preguntarme, un gesto sencillo, casi infantil. Pero al verla ahí, junto al viejo retrato de Jorge, algo en mí se acomodó como una manta sobre los hombros. Raquel no ha llamado desde aquella carta que dejé en el buzón, la misma que no esperaba que leyera, pero escribí de todas formas. No con rencor, sino con la necesidad de dejar constancia de que estuve, de que cuidé, de que dolí. Me basta con saber que existe en alguna parte. Que quizás, en un momento de insomnio. Su mente repase mi voz como quien busca el eco de una canción de infancia. Andrés mandó una postal desde Oporto. 3 líneas torpes y una fotografía de un tranvía amarillo.
No hay reconciliaciones teatrales. Ni abrazos bajo la lluvia. Solo pasos nuevos, de cada uno, por su cuenta. Y eso, a estas alturas, es suficiente. Hoy me he sentado junto a la ventana con hilo, aguja y un retazo de tela azul marino. La señora del segundo piso me ha pedido que le arregle la falda de los domingos. Mientras cosía, pensé en todas las mujeres que, como yo, hemos sido útiles hasta el agotamiento y olvidadas en cuanto dejamos de serlo. Pero no más. No ahora. No pretendo grandes hazañas. Ni escalar montañas emocionales. Algunas flores se atrevieran a florecer 2 veces. Esta tarde vamos a plantar lavanda junto a la verja. Elisa ha pintado los tiestos con pequeños dibujos de soles y corazones. Me preguntó si podía invitar a su amigo Miguel a merendar el sábado. Dije que sí. Le prepararemos bizcocho de naranja. Como el que mi madre solía hornear cuando los inviernos eran más largos que ahora. No es que todo esté resuelto. No hay finales dorados. Todavía hay noches en las que los recuerdos me visitan sin pedir permiso. Pero cada vez traen menos dolor y más comprensión. Como si el tiempo, con su paso callado, hubiera ido limpiando las esquinas más oscuras. Hoy he bajado al trastero. He encontrado la caja donde guardaba las bufandas de Jorge. He sacado una, la gris. La he lavado. Tendido al sol y luego la he doblado con cuidado. No para olvidarlo, sino para honrarlo. No fui la esposa perfecta, ni él fue el marido ideal. Pero en medio de todo, nos quisimos con la torpeza que da el miedo a quedarse solos. He escrito una carta. No a mis hijos. Ni siquiera a mí misma. A la Margarita que fue. A la que se cayó por no incomodar. A la que aguantó pensando que era amor. Le he dicho que ya está. Que puede descansar. Que hoy, por fin, otra Margarita toma el relevo. Una que no corre. Que no suplica. A través del abandono y el silencio, ella encontró su propia voz y dignidad. Para las personas mayores en España, esta historia es una invitación a no dejarse reducir al olvido. La ternura. La valentía silenciosa y el derecho a una vida con sentido no tienen fecha de caducidad. Porque en cada madre hay una mujer que merece ser vista, no por lo que dio, sino por lo que es. Y ahora que el tiempo ha pasado, que los silencios han dicho lo que las palabras no se atrevieron, miro atrás sin rabia. Solo queda una certeza serena, merezco vivir sin pedir permiso. No hace falta que todo se repare. A veces, lo más digno es caminar despacio, con las manos vacías pero el corazón en paz. Margarita no regresó a su antiguo lugar en la familia. Creó uno nuevo para sí misma. Y eso basta. Si esta historia ha tocado algún rincón de tu alma, me encantaría leer tu reflejo en los comentarios. Quizá no para responder, sino simplemente para saber que no estamos solos en esta forma callada de resistir. Desde la puerta, vi cómo bajaban del coche. Raquel se rió fuerte, echando la cabeza hacia atrás como cuando era adolescente y aún confiaba en que todo saldría bien. Elisa saltó del asiento trasero. El pequeño labrador rubio fue el primero en entrar al patio. Corrió directo hacia mí, con esa lealtad torpe que solo tienen los animales. Me agaché para recibirlo. Me lamió la mano con devoción. Fue el único que notó que estaba allí. ¿Dónde pongo esto, Daniel? Escuché a Raquel, señalando una mochila. Déjala ahí, luego la subimos. La puerta de casa se abrió sin timbre ni golpe. Como si nunca se hubiese cerrado. Ellos pasaron de largo, cargando cosas, repartiendo encargos entre sí, y yo solo me hice a un lado, como quien se aparta en una estación para dejar pasar al tren. Raquel me saludó con un beso al aire. No posó los ojos en mí. Elisa, sin quitar los auriculares, dijo un hola que apenas cruzó la habitación. Daniel sonrió con los labios, no con los ojos. Y dejó una de las maletas al pie de la escalera. Me quedé en la puerta de la cocina, viendo cómo ocupaban la casa como si fuese una casa rural alquilada por unos días. Pusieron música desde el móvil. Sacaron los abrigos, abrieron armarios. Todo era suyo. Todo excepto yo. Fito seguía junto a mí, olisqueando mis zapatos. Tú sí te alegras de verme, le dije en voz baja,
casi como una confidencia. Raquel entró a la cocina sin mirarme. Abrió la nevera, revisó los estantes, sacó una botella de agua. ¿No hay leche de avena? No respondió a nadie en particular. Era una constatación. Como quien entra a un hotel y se queja de que no hay toallas grandes. Elisa dejó su mochila en el sofá, se tumbó boca arriba y subió el volumen de la música. Estoy agotada, dijo. Tenía 17 años. No se acordaba de la abuela que le tejió la primera bufanda. Ni del cuento del búho que le inventé para que no temiera dormir sola. Daniel volvió del coche con una caja de vino. ¿Dónde ponemos esto, Raquel? En el comedor, debajo de la escalera. Cuidado con los escalones, son irregulares. Yo seguía allí. En el umbral entre la cocina y el pasillo, como una sombra que nadie quiere espantar pero tampoco abrazar. Quise decir algo. Un cómo ha ido el viaje, un me alegro de que estén aquí. Raquel pasó a mi lado con la maleta de Elisa y me rozó el hombro sin querer. Ni una palabra. Ni un ¿cómo estás, mamá? Ni un qué bien huele tu cocina. En mi pecho, algo se encogió sin hacer ruido. Volví a la cocina, me quité el delantal y me lavé las manos otra vez. No por higiene. Por buscar una excusa para volver a sentirme real. El agua tibia corría por los dedos, y por un instante. Sentí que me estaba lavando la ausencia, el polvo de ese olvido cotidiano que no deja marcas visibles, pero desgasta. En el fregadero, había una taza de café que nadie había usado. Era para Raquel. La serví por costumbre. Ahora, se enfriaba en silencio, como todo lo demás. La mesa estaba servida desde hacía más de una hora. El mantel blanco seguía extendido, sin una arruga. El centro de mesa. Con unas ramitas de romero y un par de mandarinas recién recogidas del jardín, perfumaba el aire con un aroma suave, casi tímido. Como yo. Había platos hondos. Cubiertos buenos y copas alineadas como si esperaran una ocasión que no iba a llegar del todo. Preparé sopa de calabaza. Pescado al horno con patatas panaderas y un flan casero que llevaba enfriándose desde la madrugada. A Jorge le gustaba el flan sin caramelo, así lo hacía siempre. A nadie más le importaba ya. Raquel entró al comedor con su aire apresurado y ligero. Se sentó sin mirar demasiado alrededor, solo dejó su móvil a la derecha del plato. Daniel la siguió, colocándose frente a ella. Elisa llegó más tarde, arrastrando los pies y con los auriculares aún en las orejas. Se sentó sin saludar. Marisa, la esposa de Andrés, llegó con una botella de vino envuelta en una bolsa de papel. Era la cabecera. La mía. La que ocupaba Jorge. Ahora, se sientan donde quieren. Y yo, donde queda hueco. Sirvo la sopa. Nadie dice nada. Solo el sonido de las cucharas rozando la loza. Daniel comenta algo sobre su trabajo, algo que no entiendo del todo. Nos piden cada vez más resultados sin ampliar el equipo, es una locura. Raquel asiente con entusiasmo. Yo he tenido que cubrir 2 bajas esta semana. No sé cómo lo logré. Nadie me pregunta nada. Nadie se interesa por mi costura, por los libros que he leído. Por si aún voy al mercado o si me cansa la rodilla cuando hace frío. Y yo los escucho. Como quien oye una radio lejana. Elisa aparta la sopa. ¿Tienes cebolla? Asiento. No me apetece. Marisa le sirve otra cosa sin decir palabra. Cuando saco el pescado, lo dejo en el centro de la mesa, como antes. Nadie me deja servir. Raquel toma la cuchara, reparte los trozos. Pasa las patatas con rapidez. Yo cojo lo que queda. Y sonrío. Por si alguien me está mirando. Pero no. Intento hablar. Las mandarinas están dulces este año. Pero mi frase se ahoga en una carcajada que suelta Elisa al ver un video en su móvil. Raquel le sonríe. Daniel toma un trago largo de vino. El flan. Lo dejo sobre la mesa con cuidado. Lo hice sin caramelo, como le gustaba a papá, digo. Silencio. Después, Marisa. Yo prefiero con caramelo. Elisa ni lo prueba. Raquel se levanta y va por un café de cápsula. Daniel pregunta si queda hielo. Y yo me quedo allí, con el cuenco de flan, una cuchara en la mano, mirando los platos como si pudieran explicarme algo. Miro mi copa.
No la he tocado. Ni siquiera tengo sed. Durante unos minutos, nadie dice mi nombre. Nadie me mira. Estoy en la mesa, pero no con ellos. Me fijo en las servilletas arrugadas. Mientras lavo los platos, veo por la ventana como Elisa se recuesta en la hamaca del patio. Raquel y Daniel charlan sentados bajo el toldo, bebiendo café. Fito duerme a sus pies. Traje algo para todos, anunció, mientras la dejaba en el centro de la mesa. Nadie reaccionó como si fuera una sorpresa. Era costumbre, supongo. Me quedé de pie junto al fregadero. Aún con las manos húmedas por los platos. Fito se había acostado sobre la alfombra, y en ese rincón donde el perro dormía, había más ternura que en todo el salón. Raquel sacó el primer paquete. Daniel, esto es para ti. Un libro de tapas negras, envuelto con papel fino. Él lo tomó, la besó en la mejilla, le dijo algo que no escuché. Luego. Para ti, Marisa. Un perfume pequeño. De esos caros. Ella sonrió como quien confirma que sigue siendo tenida en cuenta. Después. Para Elisa. Una caja alargada. La adolescente la abrió con prisa, y exclamó sin entusiasmo. ¡Ah! ¡Qué chulo! Un brazalete, plateado, con detalles mínimos. Es minimalista, como a ti te gusta, aclaró Raquel. Gracias, mamá, dijo la niña. Bajando la mirada al móvil como si con eso quedara cumplido el gesto. Marisa miró dentro de la bolsa. ¿Y Andrés? Le compré una botella de ginebra que le encanta. Se la daré después. Yo me acerqué despacio, sin intención de hacer ruido. Mis manos aún olían a jabón. No esperaban nada grande. Una nota, un detalle, una pastilla de jabón envuelta en papel marrón con cordón bastaba. Raquel miró dentro de la bolsa y luego la aplastó con un gesto breve. Eso era todo. Sentí que Elisa me miró, un segundo. Solo un segundo. No dije nada. Me volví hacia la cocina y puse otra olla al fuego, aunque no había nada más que cocinar. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Raquel se sirvió más vino. Daniel hablaba de hoteles y reservas. Yo, mientras tanto, me dediqué a frotar una mancha invisible del mármol. Y ahí, en medio de la conversación alegre, me di cuenta de algo que no me dolió, pero me vació. No se habían olvidado de traerme algo. Simplemente no lo habían pensado. Mi nombre no estaba en esa bolsa. Ni en la conversación. Ni en la intención. Me senté en la silla junto a la estufa de leña. El calor me acariciaba las pantorrillas. Tenía frío en los hombros, pero no me quise mover. Desde donde estaba, podía ver los rostros de todos. Rostros familiares, rostros amados. Pero como en las fotos antiguas donde uno aparece desenfocado en el fondo, se le reconoce el contorno, pero no se le nombra. Daniel le contaba algo a Marisa sobre el mercado inmobiliario. Raquel hablaba por teléfono con alguien del trabajo. Elisa tomaba fotos del brazalete y las subía a redes. ¿Y yo? Yo me quedé con las manos sobre el regazo, mirando una taza vacía, como quien espera que algo caiga del cielo. Pero no caía nada. Solo polvo de silencio. Me levanté con lentitud. Recogí los envoltorios que habían quedado sobre la mesa. No dije nada. Volví a la cocina. Abrí el armario donde guardaba los moldes para pastas navideñas. Tomé uno en forma de estrella. Lo acaricié con los dedos como quien acaricia una fotografía. Me pregunté si aún recordaban que, cuando eran pequeños, yo escondía monedas dentro de las galletas. Dejé el molde sobre la encimera y me quedé mirando por la ventana. El sol ya bajaba. Las sombras se alargaban sobre el patio. Fito roncaba. La casa olía a flan y a algo que no tenía nombre. Algo parecido al hueco. Y entonces lo comprendí. No era que me hubieran quitado el lugar en la mesa. Es que ya no pensaban que yo necesitaba uno. Aquella noche, la casa ya no olía a comida. Había un silencio seco, roto solo por el rodar de una maleta en el pasillo. No era un sonido fuerte. Era como un susurro persistente, insistente. Como si cada rueda que giraba sobre los baldocines antiguos dijera nos vamos, nos vamos, nos vamos. Fito corría de un lado a otro, nervioso.
Cada vez que alguien abría una cremallera, él se acercaba, olfateaba y se alejaba con las orejas gachas. Yo lo seguía con la mirada. Sentada en la mecedora del salón, con la manta hasta la cintura. No hacía frío, pero sí un tipo de soledad que a veces exige abrigo. Desde mi rincón, veía como Raquel doblaba camiseta sobre la cama del cuarto de Elisa. Llevamos solo lo justo, decía, aunque la maleta ya rebosaba. Jamie iba y venía, revisando cargadores, gafas de sol. Botellas pequeñas para los líquidos. Marisa consultaba en su móvil los horarios del vuelo. Sale a las 8, hay que salir antes de las 6, comentó en voz alta, sin dirigirse a nadie. Yo puedo quedarme con Fito mientras tanto, murmuré desde la puerta. Nadie respondió. La televisión seguía encendida en el fondo, con el volumen bajo. Un programa de cocina. Un chef joven decoraba un plato con pétalos de flor. Pensé en mis guisos. En las lentejas de siempre. En el pan duro frito con ajo que Jorge adoraba. Ahora, parecía otro idioma. Vi a Elisa meter un par de bikinis en una bolsa. Tenía el pelo mojado aún. Dejó caer el cepillo en el lavabo y salió del baño sin secarse los pies. Sacó una y se la puso sobre los hombros. «¿Esta la puedo llevar, mamá?» Asentí. No dije que esa manta me la tejió mi madre cuando yo estaba embarazada de ella. No lo dije. Porque habría sonado ridículo. O innecesario. O ambas cosas. Janio bajó con una de las maletas grandes. Golpeó ligeramente la pared al girar por el pasillo. «Estas ruedas ya no sirven», dijo. Pero no de edad. De otra cosa. Subí lentamente las escaleras. En mi habitación, todo seguía igual. La colcha de flores pequeñas, la lámpara de lectura que apenas uso. Sobre la cómoda. Una fotografía de Jorge y yo, en el campo, cuando aún teníamos dientes para reír con boca abierta. Acaricié el marco. Pensé. Si estuvieras aquí, me mirarías como si mi presencia tuviera peso. Escuché una risa de Elisa desde abajo. Corrí la cortina. Afuera, el patio estaba en penumbra. Solo la luz de la farola iluminaba las plantas que yo había podado días atrás. Con mimo. Como quien espera visita. Como una mujer tonta. Oí el clic de otra cremallera cerrándose. Y entendí, con la claridad que solo ofrecen las noches antes de una ausencia, que yo no era parte del viaje. Ni del plan. Ni del centro. Me acerqué al armario. Saqué una bolsa de tela vieja. Dentro, guardaba los primeros bordados que había enseñado a Raquel. Los toqué uno por uno. No para dárselos. Sino para recordarme que una vez hubo un tiempo en que me miraba con admiración. Y que ese tiempo no volvería. Volví a sentarme en la mecedora. Fito se subió a mi regazo. Le acaricié el lomo. Su cuerpo temblaba, no sé si por frío o por intuición. La casa entera parecía suspirar. Las paredes crujían. Los relojes avanzaban. Y yo, en medio de todo, entendía sin palabras. Al día siguiente. Me quedarían las sobras del bullicio. Y el eco de unas ruedas sobre losas antiguas. La conversación ocurrió sin ceremonia, como suelen hacerse las cosas cuando ya se han decidido de antemano. No hubo un «te parece bien», ni siquiera un «lo hemos pensado». Solo una frase breve, lanzada al aire como quien deja las llaves sobre la mesa y da por cerrado el día. «Mamá. Mañana nos vamos temprano. Lo de Lisboa. ¿Te acuerdas?» Sí, dije. Claro que lo recordaba. Desde que llegaron, cada gesto hablaba del viaje, las sandalias nuevas de Elisa. El billete de tren impreso que Raquel dejó olvidado sobre la mesa, el maletín de Daniel lleno de cables, cargadores y auriculares. Sabía que se irían. Lo que no sabía era lo otro. El detalle. Hemos decidido dejar a Fito contigo. Le haces bien, y así no lo estresamos en un hotel. Estará más tranquilo aquí, contigo, añadió Daniel, sin levantar la vista del móvil. Además, intervino Raquel, como si ofreciera una conclusión lógica, tú estás más cómoda en casa. Aquí tienes todo lo que necesitas, ¿no? Asentí. Por costumbre. Por no volver a preguntar qué significa todo. Nadie propuso que fuera con ellos. Nadie sugirió otra alternativa. Nadie mencionó que tal vez, después de preparar la comida, lavar la ropa.
Doblar las mantas y recibirlos con la casa impecable. También me gustaría ver el mar desde otro sitio que no fuera esta cocina. Fito se acostó a mis pies, ajeno a la conversación. Movió la cola. Como si estuviera de acuerdo con todos. Le dejaremos su comida y sus juguetes aquí en la despensa, dijo Raquel. Solo es cuestión de pasearlo 2 veces al día y ponerle agua fresca. Lo dijo como si me hiciera un favor. Como si en ese perro pequeño y nervioso se escondiera una oportunidad de propósito. Como si a mi edad ya no necesitara vacaciones, ni mar, ni tiempo fuera. Sino simplemente un ser vivo que me mantuviera en pie. Volví la vista al patio. El romero crecía silvestre en la esquina del muro. Que yo sería su compañera de viaje. Que no me dejaría sola nunca. A veces, las promesas que hacen los niños arden más que las que rompen los adultos. Es solo una semana, dijo Marisa desde la puerta. Y tú estás más tranquila aquí, sin ruidos, sin aeropuertos. Además, Lisboa en estas fechas está llena. No creo que te guste tanto movimiento, añadió Daniel, mientras ajustaba las correas de su mochila. No me gustaba tanto movimiento. Pero tampoco me gustaba quedarme fuera. Como quien cuida las sillas mientras los demás bailan. Fui al armario del pasillo. Saqué una vieja manta de cuadros y la doblé sobre el cojín donde dormiría Fito. Me agaché con lentitud. El cuerpo ya no responde como antes. Puse su cuenco de agua cerca, revisé la bolsa de pienso. Me estaba preparando. No para cuidarlo a él. Sino para quedarme. De hogar a terminal. De madre a cuidadora. Me senté un momento junto a la estufa apagada. Fito se recostó a mi lado. Le acaricié la cabeza, despacio. No estaba triste. Estaba descolocada. Como una carta sin destinatario. Como una silla sin nombre en la mesa. En mi cabeza, una frase retumbaba, sin rencor, pero con peso. Tú estás más cómoda aquí. La repetí en silencio. La mastiqué sin saliva. Y entendí que para ellos, lo mío no era descanso. Era resignación disfrazada de comodidad. Y que cuidarme no estaba en la maleta de nadie. La noche bajó sin anunciarse. Como cae una sábana sobre una cama deshecha. El aire traía ese fresco del campo que entra por los postigos, aunque no se lo invite. Me quedé sola en la cocina. La casa. A pesar de estar llena de voces durante el día, parecía más vacía que nunca cuando el reloj daba las 10. Los demás ya estaban en sus habitaciones. Raquel doblaba una camisa, Daniel revisaba correos. Elisa, como siempre, con el móvil bajo la sábana, la pantalla iluminando su cara adolescente como un reflejo de otro mundo. Fito dormía cerca de la estufa apagada, con las patas recogidas. Y yo. En mi lugar de siempre, entre la pila de platos y el olor a limón del jabón. Guardé la vajilla con cuidado, una por una. Los platos blancos con borde azul que había comprado con Jorge cuando recién nos mudamos aquí. Éramos jóvenes. No sabíamos todavía que el tiempo no se mide en años, sino en miradas que ya no llegan. Había uno en particular, un plato hondo con una línea apenas rota en el esmalte, que yo usaba siempre para los días importantes. No por valor, sino por historia. No hubo un grito. Solo el sonido seco, breve, limpio. De algo que se rompe por fin. El plato cayó de canto. Rebotó una vez. Y estalló en 3 pedazos grandes y un par de astillas diminutas. El sonido fue más fuerte de lo que debería, como si el silencio de la cocina lo amplificara. Me quedé quieta. Inmóvil. Mirando los fragmentos en el suelo como si fueran partes de un idioma que ya no entendía. Me agaché. La rodilla crujió. Extendí la mano con torpeza y tomé uno de los trozos. La cerámica estaba tibia aún. Al apretarlo sin querer, una arista me cortó la yema del pulgar. Un hilo fino de sangre apareció sin aviso. No dolía. No inmediatamente. Solo picaba un poco. Como pica la dignidad cuando ya no encuentra dónde colocarse. Me senté en el suelo, con el trozo aún en la mano, y dejé que la sangre cayera sobre el azulejo. 1, 2 gotas. Pequeñas. Limpias. Inofensivas. Entonces escuché pasos en el pasillo. Lentos, desganados. Raquel asomó la cabeza. Llevaba una mascarilla facial,
De esas de pepino o arcilla. ¿Estás bien? Preguntó sin entrar del todo. Asentí. Ella miró el suelo. ¿Se rompió uno? Sí. Ah. Bueno, ¿necesitas algo? No, no te preocupes. Vale. Buenas noches. Y se fue. No preguntó qué plato. Se secan en silencio. Volví a la cocina. Barrí los trozos con el recogedor de siempre. Metí todo en una bolsa. La até con un nudo doble. Y la dejé en la entrada, junto al cubo de basura. Al pasar junto a la estufa, vi a Fito moviendo la cola, somnoliento. Le acaricié la cabeza. No por él, sino para comprobar que aún tenía tacto en los dedos. Subí a mi habitación sin hacer ruido. En la penumbra, el espejo del armario me devolvió una imagen borrosa de una mujer de bata gris y manos flacas. No era una madre. No era una anfitriona. No era una compañera de viaje. Era alguien que se quedó para apagar las luces. Me senté en el borde de la cama. Los pies colgaban, sin tocar el suelo. No quería acostarme todavía. Porque en ese instante antes de dormir, cuando uno cierra los ojos, lo que más se oye es lo que ya no está. Amanecí antes del sol. No porque tuviera algo urgente, sino porque el sueño, como tantos otros bienes, también había empezado a abandonarme. Fito se desperezó en cuanto sintió que me movía. No ladró. Solo apoyó su cabeza en mi tobillo. Como si también él necesitara saber que aún había alguien que permanecía. Bajé en bata. Las escaleras crujían. No de viejo, sino de costumbre. La cocina seguía oliendo al estropajo húmedo de anoche. Y a algo más indefinido. El rastro de lo que no se dice. Encendí la cafetera con movimientos automáticos. El agua hirviendo fue el único sonido en toda la casa. Ni relojes, ni pasos, ni voces. Solo el borboteo del café y mi propia respiración. Serví una taza. La primera sin esperar a nadie. En la despensa quedaba pan. No de molde, ese era el que compraba Raquel, sino del redondo. Con corteza dura y miga apretada. Me costaba morderlo. Pero no me importaba. Lo partí con las manos. Unté un poco de tomate rallado y un chorro de aceite de oliva. No tenía jamón. Pero no hacía falta. Me senté frente a la ventana. El cielo clareaba con esa lentitud que solo conocen los que han madrugado sin quererlo. Y ahí, en ese momento sin ruido, decidí que no iba a seguir esperando. No lo pensé como una rebelión. Ni siquiera como una ruptura. Simplemente, no podía seguir esperando que el afecto volviera como vuelve el tren al andén. Porque, en mi caso, ese tren ya había pasado. Y ni siquiera me miró por la ventanilla. Terminé el café. Lavé la taza. Y me quedé mirándola dentro del fregadero como quien observa una señal. Ese día, mientras los demás aún dormían, abrí la caja de costura. La tenía guardada desde hacía meses, junto al armario de la colada. Olía a alcanfor. Pero también a algo más, a manos útiles. A tardes de hilo y aguja, a paciencia. Encontré unos retales que había conservado de cuando Elisa era pequeña. Flores, rayas, un par con lunarcitos verdes. También unos botones sueltos, sin pareja. Y unas cremalleras que aún funcionaban. Llevé todo al porche. La mesa tenía polvo, pero no importaba. Sacudí el mantel con fuerza. Fito me miró desde la entrada. Ladeando la cabeza como si no entendiera por qué yo, tan callada últimamente, empezaba de nuevo a mover cosas. Volví a la cocina. Hice más café. Y, esta vez, preparé 2 tostadas más. No tenía a quien ofrecérselas. Pero algo dentro de mí, que no tenía nombre aún, me susurraba, hazlo igual. Las coloqué en platos. Una servilleta de tela. Unas ramitas de romero para dar olor. Y llevé todo a la mesa. Me senté frente al otro plato vacío. No dije nada. No brindé. Solo me quedé allí. Con los codos recogidos, las manos juntas, la espalda recta. Y así desayuné por primera vez con alguien que no conocía. Ese alguien era yo.
Pero distinta. No la madre que friega hasta que los demás se acuestan. No la abuela que espera que le devuelvan las llaves de su propia casa. No la mujer que camina de puntillas para no molestar a los que no la escuchan. Sino una señora mayor. De manos gastadas y mirada firme. Que ya no pide permiso para existir. Ese mismo mediodía, bajé una caja del desván. La que tenía los delantales de lino. Los que usaba cuando cocinaba para la parroquia, años atrás. Aún conservaban las iniciales bordadas. Lavé uno. Lo planché. Y lo colgué detrás de la puerta. Como se cuelgan las decisiones que se van a usar. Luego preparé arroz con pollo. Poco, lo justo. Y una tortilla de calabacín. No porque viniera nadie. Sino porque me pareció que la cocina también necesitaba recordarme quién era yo cuando no vivía al margen. A las 2, pasaron por la calle 2 señoras. Una llevaba un bolso de mercado. La otra empujaba un carrito de compra con ruedas flojas. Hablaban del médico, del precio del pescado. Les saludé. Con la voz. No con la cabeza, como hacía antes. Buenos días. Se detuvieron. Me miraron como quien intenta recordar si te conoce. Una de ellas sonrió. ¿Usted es Margarita, la de Jorge? Sí. ¿Y qué tal va todo? Va. Pues me alegra verla por aquí. Y siguieron. Pero dejaron en el aire un eco. Uno que no dolía. Uno que decía, usted sigue estando. Esa tarde, escribí una nota. Nada largo. Solo 4 líneas, con letra apretada. Mañana. Desayuno abierto en el porche. Pan con tomate y café caliente. Traiga sus agujas, si cose. O solo su voz, si no. La copié en 3 hojas. Las pegué en el cristal de la tienda, en la farmacia y en la plaza. No lo pensé como un negocio. Tampoco como un favor. Lo hice porque hay silencios que se rompen con pan. Y hay heridas que no sanan. Pero al menos pueden oler a romero y café. El aire de la mañana tenía ese olor que solo conocen los días nuevos. No de calendario, sino de adentro. Me desperté con la alarma del horno. No porque estuviera cocinando, sino porque anoche lo dejé encendido por error al calentar el pan. Lo apagué. Me sonreí. Al menos el aire olía a corteza tostada. No a olvido. Puse música bajita. De la que escuchaba Jorge los domingos, mientras afilaba los cuchillos del almuerzo familiar. Un pasodoble suave. Como para no asustar al silencio. Pero sí invitarlo a bailar. Fito ya estaba en el porche, con la cola haciendo ese movimiento que no es júbilo, pero tampoco resignación. Era como si él también presintiera que algo iba a cambiar. Puse la mesa sin prisas. Tazas que no combinaban, pero que cada una tenía historia. Pan calentito. Aceite en botellita de vidrio. Una pequeña flor silvestre en un vaso. Me puse el delantal con mis iniciales. No lo hacía desde que Elisa tenía 6 años y me pedía que le bordara estrellas en los pijamas. A las 8:05, llegó la primera. Una señora bajita. Con moño de alfiler y pasos de farmacia. Se asomó como quien no quiere molestar. ¿Aquí es lo del café? Le sonreí. Aquí es. Se sentó sin decir más. Yo tampoco hablé. Solo vertí el café con leche en su taza, como si ya la conociera. A los pocos minutos, llegó otra. Una joven, más joven que yo imaginaba, con pañuelo en el cuello y una libreta en la mano. Vi el cartel en la tienda. Pensé, bueno, no sé qué pensé. Le ofrecí una silla. Fito se le acercó, ella lo acarició sin miedo. Eso bastó. Y así, poco a poco, fueron llegando. 3, 5. Luego 8 personas en total. Algunas traían pan. Otras, solo su presencia. Nadie preguntó nada. Y sin embargo, todas parecían entender que aquel desayuno no era sobre comida. Era sobre estar. Una señora sacó su costura. Un retal de tela con flores de otro tiempo. Yo saqué los míos. Y sin decir mucho, empezamos a coser. El sonido de las agujas entrando en la tela, el roce del hilo. Las cucharas en el café. Todo sonaba como una canción que no necesita letra. Una de las mujeres, con voz entre dientes, dijo. Mi hijo se casó y ya no me llama.
Nadie contestó. Pero una mano se estiró por la mesa y tocó la suya. Yo bajé la vista. No por vergüenza, sino porque sabía demasiado bien cómo se llama ese silencio. Otra compartió que desde que murió su esposo, la casa ya no olía igual. Que sus nietos ya no venían. Que las plantas se le morían, como si notaran que nadie las espera. Yo ofrecí más café. Y pan con un poco de miel. El azúcar no cura. Pero suaviza. Entre todas, tejimos más que servilletas. Tejimos presencia. Una donde no había apellido, ni facturas, ni reproches. Solo un porche abierto y alguien que había decidido no esperar más. Ese día, cuando todos se fueron, recogí la mesa sin prisa. Las migas quedaron un rato más. Como las palabras dichas a medias. Fito se tumbó bajo la silla, con esa paz de quien no teme que lo echen. En la mesa, quedó una servilleta con unas iniciales bordadas. No eran mías. Ni de Jorge. Eran de alguien que había desayunado y dejado algo para volver. La colgué junto a mi delantal. Y me senté a escribir. No en un diario. No en una libreta con candado. Sino en una hoja sencilla. Como las del panadero. Mañana, pan con tomillo. Si tiene fotos antiguas, tráigalas. Si no, traiga memoria. Aquí no hace falta justificar la tristeza. La pegué al cristal. Y por primera vez, vi mi reflejo sonreír. El porche, que antes era un rincón olvidado, ahora tenía huellas. No de barro, sino de paso humano. Yo no lo sabía aún, pero esa mañana había nacido algo. Algo más fuerte que el rencor. Más constante que el abandono. Algo que, sin tener nombre, ya era refugio. Esa noche, me costó dormir. Pero no por pena. Sino porque en mi cabeza ya bordaba la siguiente receta. Y pensaba en qué mantel usar. Y si alguna traería una radio para bailar mientras el pan se enfría. No era felicidad. No aún. Pero sí era el principio de no volver a desayunar sola. Los días empezaron a parecerse. Pero no de esos que pesan por repetirse, sino de los que sanan por sostenerse. Cada mañana, a las 8. El porche tenía un propósito. Y yo también. Había aprendido a no esperar a nadie, pero eso no significaba que no supiera recibir. Ponía la tetera, cortaba el pan. Limpiaba las sillas con un trapo viejo y olor a lavanda. Fito daba vueltas alrededor de la mesa, como si contara los lugares. No faltaba nadie, aunque no todos llegaran siempre. A veces éramos 3. Otras, 6. Una vez, incluso 12. Ese día serví café en tazas de barro que tenía guardadas desde que Andrés hizo su primera comunión. Nadie preguntó por qué estaban todas distintas. Quizás porque ellas también lo estaban. Una señora que venía en bata de casa María Dolores, aunque pedía que la llamaran Lola, se sentaba siempre en la misma esquina. Contaba historias de cuando trabajaba en la panadería del pueblo. Sus manos, aún temblorosas, sabían trenzar masa como quien peina la memoria. Un señor con boina don Clemente apenas hablaba, pero traía hojas secas en el bolsillo y se las daba a Elisa para que hiciera colajes. Elisa tenía 7 años, una mochila rosa. Y una abuela ausente que vivía en otro país. Su madre, Marta, venía con ella y se quedaba a mirar. No decía mucho. Hasta que un día se quedó después de recoger a su hija y me preguntó si necesitaba ayuda con los manteles. Le di uno manchado de café. Ella no lo lavó. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. Para no olvidar este olor, dijo. Ese gesto me conmovió más que cualquier gracias. Empezaron a dejar cosas. Unas flores secas. Un trozo de jabón de aceite. Un dibujo hecho con lápices rotos. Y también empezaron a contarme historias que no sabían que tenían. Historias como la mía, pero con otras fechas, otras casas, otros silencios. Una mujer, Carmen. Dijo que su hija le había pedido que no hablara en voz alta delante de los nietos. Para no avergonzarlos. Otra, Rosario, había hipotecado su piso por su yerno. Ahora vivía en una habitación alquilada con la pensión mínima. Yo no decía nada. No para ocultar, sino porque sabía que el silencio también cose. Un día llovió. Pensé que nadie vendría. Pero vinieron. Con paraguas chorreando,
con abrigos viejos, con calcetines mojados. Pusimos la mesa adentro. No cabíamos bien, pero no importó. El sonido de la lluvia afuera y el olor a tostadas dentro nos apretó el alma en un lugar que ya no dolía. Marta trajo una olla con lentejas. Yo preparé arroz. Rosario sacó una caja con fotos antiguas. Pasamos horas hablando de gente que no conocíamos, pero que en sus ojos vivía como si fuera ayer. Una de las fotos tenía una niña con trenzas y un delantal. La reconocí sin preguntar. Carmen. Antes de que la soledad le hiciera las arrugas más hondas que los años. Esa tarde. Me di cuenta de algo. El porche no era un acto de caridad. Era un lugar de regreso. Alguien dejó una nota en el alféizar. Gracias por no preguntar, Margarita. A veces. Eso salva más que una respuesta. No lloré. No como antes. Pero esa noche bordé una servilleta con esa frase. La colgué junto al calendario. Y decidí, por primera vez en mucho tiempo, encender la estufa de leña. No porque hiciera frío, sino porque comprendí que, para calentar el alma, hay que volver a encender lo que un día se apagó. Las brasas no preguntan de dónde viene uno. Solo esperan que alguien se acerque. Y se quede. A veces me despierto antes del alba. No por insomnio, ni por tristeza. Sino porque el silencio de esa hora tiene algo de promesa. Como si la casa, por un momento, se olvidara de estar sola. Es entonces cuando escribo. No cartas para enviar. Ni memorias para publicar. Solo palabras que me devuelven algo de lo que fui. Tengo una caja de madera, de esas donde antes se guardaban los hilos gruesos y las agujas curvas para zurcir calcetines. Allí guardo los papeles que nadie ha de leer. Pero que yo necesito escribir. Hoy, sin saber por qué, le escribí a Andrés. No a mi hijo de ahora. Sino al niño que me decía mamá con los ojos más que con la boca. Querido hijo, empecé. Hoy llovió fuerte, como aquella vez que te empapaste los zapatos de charol el día de tu primera misa. ¿Te reíste tanto, te acuerdas? Yo no. Yo solo recuerdo haber secado tus calcetines junto al brasero, en silencio. Las palabras me salían lentas, como si vinieran de muy lejos. A veces las interrumpía el canto de un gallo perdido que no sabía que ya era tarde. O el crujido de la silla cuando Fito se movía a mis pies, soñando con carreras que nunca haría. Seguí escribiendo. Tu cuarto está intacto. No por nostalgia, sino por respeto. A veces lo ventilo. A veces no. No porque espere que vuelvas. Sino porque hay ausencias que merecen su propio espacio. Doblé la carta, la até con un lazo fino, y la metí en la caja. Después, preparé café. Con canela. Como lo hacía tu abuela. Mientras el aroma se extendía por la cocina, pensé en cuántas veces me callé para no estorbar, para no parecer vieja, para no molestar. Y entendí que ese silencio, que un día me pareció prudente, era también una forma de borrarme. Pero ya no. Ahora hablaba, aunque fuera con el papel. Ahora decía lo que antes se escondía entre las costuras de los manteles o detrás de las puertas bien cerradas. Empecé a escribir cartas a todas las versiones de mí misma que me había ido olvidando. A la joven que vendía bocadillos en la estación para pagar los libros de Andrés. A la mujer que dormía sentada en la sala de espera del hospital, sin que nadie le ofreciera un café. A la madre que se quedó sola en Navidad, con la mesa puesta y 3 platos sin tocar. A todas ellas les dije. Lo hiciste lo mejor que pudiste. No eras invisible. Solo estabas cansada. Y eso también es amor. Un día, sin querer, olvidé cerrar la caja. Rosario, que vino a traerme un bizcocho de anís, la vio. No preguntó nada. Pero antes de irse, me dio una hoja doblada en 4. Para tu caja, me dijo. Era una carta. Escrita con tinta azul, temblorosa. Querida Margarita. Gracias por dejarme estar en tu porche. Nunca nadie me dejó ocupar una silla sin condiciones. La guardé con las mías. Y esa noche dormí con la caja al lado de la cama, como si contuviera algo más que papel. Contenía pedazos de mujeres que, de tanto darse, se olvidaron de existir. Y que ahora, poco a poco, volvían. A veces me pregunto si Andrés, en su silencio, escribe cartas también. No para mí. Quizás para el padre que no supo ser. O para la mujer que eligió y luego temió.
¿O para la hija que un día me llamó abuela y ahora ya no me recuerda? No lo sé. Y ya no hace falta. Yo escribo. Porque cada palabra me devuelve un centímetro de piel que creí perdida. Porque cada frase borda un hilo nuevo en la manta de los días. Y porque he descubierto que incluso las cartas que no se envían a veces llegan al alma, al tiempo, o al lugar exacto donde una se encuentra por fin con lo que quedó atrás sin despedida. Desde hace meses. Al final de cada jornada, tengo una costumbre. Me siento en la mecedora junto a la ventana, abro el cuaderno rojo que guardo en el segundo cajón del costurero. Y escribo. No para recordar, sino para no desaparecer. Es curioso cómo un cuaderno puede convertirse en un espejo. Uno sin cristal, sin reflejo. Pero que, de alguna manera, te obliga a verte. Empecé escribiendo cosas pequeñas. Hoy vendí 2 servilletas bordadas. Rosario trajo higos. El gato se durmió en mi regazo. Pero con el tiempo, las frases se fueron alargando. A cierta edad, el tiempo ya no se mide en relojes, sino en miradas que duran más que las palabras. A veces, releo lo escrito. No todo. Solo alguna página al azar. Y me asombra la mujer que veo allí. Una mujer que, sin quererlo, aprendió a vivir en voz baja. A no pedir. A no esperar. A sonreír con la taza entre las manos. Aunque el corazón pesara como una piedra en el fondo del pecho. No es una heroína. Tampoco una víctima. Es simplemente una mujer mayor, que sigue. Que sigue bordando, cocinando, escribiendo. Y que, sin saberlo, está enseñando a otras mujeres que también se puede empezar después del final. Una tarde, Rosario me preguntó si podía leer una de mis páginas. No supe qué decirle. Me dio miedo. Como si exponer lo escrito fuera desvestirme frente al mundo. Pero luego pensé. ¿De qué sirve todo esto si se queda en mí? ¿Y si mis palabras, que me han sostenido tanto, pudieran también sostener a alguien más? Le dejé leer una página antigua. Una que hablaba de cuando aún dormía en el rincón de la cocina, tapada con una manta que olía a cebolla y desvelo. A veces 5 mujeres. Mayores todas. Algunas con hijos que ya no llaman. Otras con pensiones que no alcanzan. Pero todas con algo en común. De tapas verdes. Con hojas aún sin manchar. Para cuando llenes el rojo, me dijo. Me quedé mirándolo largo rato. Pensando en cuántas vidas caben en un cuaderno. En cuántos silencios se transforman en palabras si una se atreve a sentarse y escribir. Esa noche, al volver a abrir el rojo, escribí una frase breve. Una sola línea. Ni la esposa que obedecía. Ni la mujer que pedía permiso para ser. Soy Margarita. Con todas mis grietas. Y también con toda la luz que aprendí a hacer con ellas. Una mañana de marzo. Mientras colgaba sábanas al sol, Rosario me preguntó si podía llevar una amiga suya al grupo de los jueves. Es viuda. Como tú. Pero más callada, me dijo. No le gusta hablar, pero cose muy bien. Le respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Desde que comencé a abrir la casa los jueves por la tarde, algo en el aire de mi cocina cambió. El silencio ya no era un peso, sino un lugar donde sentarse juntas.